Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a reunirnos nuevamente alrededor de la palabra de Dios y un día más preparados para abrir la escritura y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 15. Nos encontramos en la recta final de este libro y nos detuvimos hace ya varios estudios en el primer párrafo, versículo 1 al 7, viendo una serie de características que tienen que tener los creyentes en su comunión. Cuando estamos en comunión, cuando nos relacionamos, tienen que existir unas características que son propias de ser cristiano. Y dentro de las características nos hemos detenido en dos estudios, el pasado y hoy vamos a seguir hablando de la alabanza y la adoración, porque estamos en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la alabanza y la adoración es algo que también tenemos que experimentar y practicar juntos, en armonía, unánimes, a una sola voz. Hoy vamos a seguir ahí. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos dirija. Señor, guíanos en este estudio bíblico. Háblanos tú, Señor. Queremos escuchar tu voz. No queremos simplemente traer nuestras palabras de hombres. No queremos estar ahí aportando nuestros conceptos e ideas. Te pido que yo solo sea un instrumento en tus manos para canalizar la palabra que tú quieres dar a tus hijos. Ahí hay un buen grupo de tus hijos dispuestos a escuchar tu voz y ese es nuestro deseo. Esa es mi intención, que tú hables, Señor, que sea tu palabra la que nos esté diciendo. Y para eso buscamos tu presencia, tu dirección en nuestras vidas. Danos sabiduría para poder explicar solo lo que viene de ti, para poder entender todo esto. Te pido una bendición especial para todos aquellos que escuchen este estudio y que sea tu palabra hablándole a cada uno. Estamos muy agradecidos, Señor, de todo lo que tú haces y provocas en nosotros. Sabemos que nunca nos dejarás y que un día estaremos en tu presencia, estaremos contigo para siempre. Y eso nos emociona, el pensarlo, el esperarlo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a un nuevo día, 27 de enero. Estamos ya a poquitos días para terminar este mes. Y como he dicho, antes de ayer que estuvimos estudiando Romanos, nos detuvimos en el versículo 6 de este capítulo 15, viendo las características que tienen que formar parte de la vida cristiana. Os las voy a recordar así rápidamente. Una de las características tiene que ser la consideración entre los miembros que formamos este cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Otra de las características que juntos en la comunión tenemos que experimentar es el estudio de la palabra de Dios. Otra característica es la entereza, una actitud de corazón paciente, perseverante, constante. Otra característica es la esperanza. Nuestra esperanza nos tiene que mantener siempre optimistas, mirando hacia adelante, no dejando que las tribulaciones y las penalidades de este mundo nos aflijan. Otra característica, la quinta que vimos, es la armonía, y ahí nos fuimos al Salmo 133. Tener un mismo sentir, dice Pablo, y nosotros utilizamos esa palabra armonía. Y en el sexto lugar, ahí nos habíamos detenido, porque en el sexto lugar dice en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos paramos, a hablar de la alabanza, a una voz. O sea, tiene que ser algo que nos une. La alabanza es algo en lo cual todos estamos de acuerdo. Puede ser que en doctrina ahí hay algunas diferencias y hay una denominación que lo ve de una forma, otra lo ve de otra. Hay hermanos que les gusta hacer de una manera, otros les gusta hacer de otra. Pero en la alabanza deberíamos estar unánimes. Y digo deberíamos porque tampoco ahí estamos unánimes. Pero es algo que tendríamos que hacer unánimes. Y no estamos unánimes porque ahí también hay diferencias.
A unos les gusta alabar de una manera a lo mejor muy alegre y a otros les gusta alabar muy pausadamente y muy seriamente. Pero el último día, al final del estudio, yo os referí 6 formas de cómo tiene que ser nuestra alabanza, 6 formas bíblicas de cómo tiene que ser nuestra alabanza. Y ahí nos paramos, así que vamos a retomar ahí y ver un poquito más, aprender un poco más acerca de algo que es esencial y forma parte de nuestra vida y del culto cristiano, y como decimos, tiene que ser una característica que nos lleva en esa unidad, a una sola voz, a alabar a Dios. Déjame solo unos segundos para mirar en el chat en directo a los hermanos que han escrito, y ahí tenemos a Juan Bermudo, el primero en escribir. Hola Juan, bienvenido, él nos desea que la gracia y la paz del Señor esté en nuestros corazones. Luisa también nos está deseando bendiciones, bienvenidos. Miguel Torres también está, dice, contento de escuchar la palabra de Dios y nos desea bendición. Yo contento de que todos estáis ahí y que estáis contentos, ¿ves? Todos contentos al final. Paco Rosario también desea muchas bendiciones. Ana Rita también nos desea bendición poderosa para todos. Beatriz también está gustosa de escuchar la voz de Dios y que Dios nos ayude a entenderla. Un abrazo. Pues bienvenidos a todos, esos son los comentarios, los saludos que habéis escrito. Como todos los viernes estamos a una hora más prontito, estamos a las 6 de la tarde. Bien, vamos a retomar donde lo dejamos. Voy a recordar, porque fue a última hora el estudio pasado y lo hice muy rápido, voy a retomar las 6 cosas que deben guiar nuestra alabanza. ¿Cómo tenemos que alabar? ¿Cómo tiene que ser nuestra alabanza? Número 1, debe ser de corazón. Leímos el Salmo 9.1. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no podemos fingir. Quizás ante los hombres algunos fingen, porque desde el cantante que está en el escenario, que está interpretando, no digo que todos los cantantes fingen o interpretan, pero aún dentro de la iglesia muchos cantantes hacen como los cantantes del mundo, hacen una interpretación, es algo profesional. Y entonces el cantante que está ahí, en este caso cristiano, está diciendo, Señor, cuánto te amo, y tiene que poner así el rostro y tiene que poner la expresión y levantar sus manos y tal. Pero la pregunta es, ¿lo está sintiendo? ¿Realmente eso es de todo corazón? ¿O simplemente está interpretando? Y lo mismo, el auditorio está lleno de gente y todos se meten ahí en el papel y ¡ay, sí! Y yo sé que me están mirando los demás, así que me voy a poner bien espiritual para que todos me vean. Repito, no todos hacen eso, ni mucho menos. Estoy hablando de los que lo hacen. Si los hacen, allá ellos. Están siendo unos hipócritas. Por eso en el Salmo 9.1 dice que nuestra alabanza tiene que ser de todo corazón. No de labios para afuera, no para que los demás me vean. No fingiendo, porque a Dios evidentemente no le puedo engañar. A los hombres igual sí. Pero la alabanza es una expresión de algo que hay dentro de nosotros. La alegría, el reconocimiento a Dios, y eso tiene que salir ahí de verdad, de corazón. En segundo lugar, dijimos con inteligencia, y también leímos un salmo, el 47.7. Tenemos que cantarle al Señor con inteligencia, o sea, tú sabes lo que estás diciendo, y tus argumentos de alabanza a Dios incluso están fundamentados sobre la propia palabra de Dios. Por ejemplo, con inteligencia, alabar a Dios con inteligencia es decir, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra, todo lo que existe es obra de tus manos y todo existe porque tú lo sostienes. Eso es cantar con inteligencia. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios, pero tú no eres un necio, tú sabes que Dios sí está ahí, existe y es creador. Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿de dónde viene tu inteligencia? De lo que recibes de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios. Y cantar con inteligencia implica estar diciendo aquello que yo siento, como antes decíamos, de corazón, pero además mostrándolo. Si digo que tu amor me hace sonreír, pues no puedo decirlo así con la cara serio, ¿no? Sino realmente transmitir lo que estoy afirmando con mis palabras. En el punto 3 dijimos que se tiene que alabar
con alegría y júbilo. Y leímos un salmo y un texto en Sofonías. Y ahí sí que podíamos haber visto un montón de versículos, porque seguramente es donde más énfasis se hace en la alabanza alegre, que sea realmente una fiesta, con júbilo. Es una palabra como que casi que más que alegría. El júbilo es un reconocimiento tremendo. Así que no entiendo aquellas iglesias que la alabanza tiene que ser tan solemne, que uno no se puede ni mover y que no puedes estar ahí ni siquiera moviendo un poco tu cuerpo, pero ni siquiera elevando tu voz o tus manos o hacer alguna cosa extraña. No, todo tiene que ser como muy correcto. Hermanos, la alegría se demuestra, el júbilo se demuestra. Tú no puedes decir estoy muy alegre y estar con una cara así, ¿no? Estoy alegre, tengo un júbilo. No, hombre, la alabanza, hay un montón de exhortaciones a que vuestra alabanza sea con alegría, con júbilo. ¿Por qué? Porque tenemos motivos para estar alegres. Hay un pasaje ahí en el que David se puso a danzar delante del arca de la alianza. Y más allá de que si eso lo tenía que haber hecho el rey o no, porque resulta que quedó en evidencia, por lo menos su esposa, la esposa de David, como que sintió vergüenza ajena y le recriminó a David, ¿no? Le dijo, bueno, ¿y cómo te atreves a comportarte así, ¿no? ¿Cómo actúas de esa manera? Bueno, ahí el pasaje nos dice que se despojó de su túnica. Bueno, no sé hasta qué punto realmente David igual perdió un poco ahí los papeles, ¿no? Pero yo creo que Dios mira nuestro corazón. Cuando Él recibe algo que sale de tu corazón, o cuando realmente estás haciendo algo porque simplemente, como decíamos antes, para que los demás te vean. Mira, te lo voy a leer para que nos quede lo que te estoy refiriendo de ese caso de David. Se encuentra, a ver, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. A ver, ¿qué leemos por aquí? Bueno, dice al principio, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, y pusieron el arca en un carro nuevo, la llevaron hasta la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Ahí estaba Uza, Aio, los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Aio iba delante del arca. Y mira, David dice, versículo 5, y David y toda la casa de Israel, escucha lo que dice, danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Como os he dicho antes, más allá de que después a David igual en el éxtasis se fue un poco, pero lo hizo de corazón y Dios no le recrimina. Pero aún antes de ese momento, dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. ¿Por qué? Estaban alabando a Dios. Y había un momento ahí de júbilo, de alegría, porque llevaban el arca de la alianza. El arca de la alianza era la presencia de Dios mismo. Si en nuestras reuniones de alabanza, de predicación, de lo que sea, si cuando los hermanos nos reunimos juntos, entendemos que estamos delante de la presencia de Dios, ¿acaso no debería ser un momento así de júbilo y de alegría? Alguna vez en la iglesia, normalmente en nuestra iglesia, aquí hay hermanos de diferentes iglesias, y este estudio lo pueden escuchar hermanos de diferentes denominaciones e iglesias, y yo entiendo que algunos que escuchen este estudio dirán, pues en mi iglesia siempre todo es muy serio, ahí nadie se mueve, y surgirá la duda, ¿no? Y tendríamos que bailar delante
de Dios en la alabanza. Y por otra parte hay otros hermanos que dicen, en mi iglesia sí que danzamos ahí, es una locura y tal y no sé qué, ¿no? Y otros no, otros se escandalizan, no, es que vi a unos hermanos ahí que danzaban en la iglesia y eso, y ahí va a haber diferentes opiniones. Entonces déjame que maticemos cosas. No siempre en la alabanza, en la iglesia o en el Antiguo Testamento vas a ver a toda la nación danzando. No, hay momentos y momentos para todas las cosas. Primero, las cosas tienen que salir espontáneas, de corazón, sinceras. No hay que forzar nada, porque yo también entiendo que hay directores de alabanza que a la fuerza tienen que llevar al auditorio a hacer lo que ellos dicen y entonces hay que forzar cosas. Y no, la alabanza, como estamos diciendo, tiene que reunir estas características de corazón, con inteligencia, tiene que hacerse bien. Ahí dice también, lo leemos en el Salmo 33.3, que se haga bien. De otra forma sería con orden, con decencia, ¿no? Entonces, hermanos, todo es lícito, no todo nos conviene. Podemos hacer todo, pero de corazón y con sinceridad. Nunca forzar las cosas y también manteniendo un orden. El propio Pablo, con los dones espirituales, le dice a los corintios, comportaos, no perdáis el orden. El hablar en lenguas puede ser algo del Espíritu en el Señor, sí, pero no es tanto para el culto, dice Pablo. Si lo dice Pablo allí, lo está diciendo el Señor, acuérdate. Eso es algo más para ti, el Señor, hazlo en tu casa. En la iglesia que sea de esta manera, 1 o 2 y siempre con interpretación, con orden. Porque si entra gente de la calle y os ve a todos hablando en lengua, va a pensar que estáis borrachos. Pues ese mismo principio lo podrías aplicar a cualquier cosa, a la alabanza, por ejemplo. Imagínate ahí que la alabanza, pues ya hay el danzar frenético y no sé qué, y se pierden las formas. Y bueno, siempre hay que hacerlo todo con inteligencia, hemos dicho. Alaba con inteligencia al Señor. Pero lo que os quiero mostrar es que la alternativa existe. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Que si hay un momento determinado por una situación, no cada domingo, no cada vez por obligación, este día había algo diferente a otros días, era algo especial. Estaban trayendo el arca de la alianza a la casa de Dios. La estaban trayendo, bueno, a la casa de Dios todavía no estaba construido el templo, no os quiero confundir. A Jerusalén. Estaban trayendo el arca de la alianza a Jerusalén. Era la primera vez que el arca de Dios venía a la ciudad del rey. Entonces ese día fue un día para celebrar, para bailar, para danzar. Y ahí estaba todo Israel danzando y todo celebrando. Y fíjate que aún en medio de... Tú puedes estar en la mayor fiesta que uno se puede imaginar de alabanza, pero resulta que también hubo muerte ese día. ¿Qué dices, Víctor? ¿Cómo lo oyes? Dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Vaya, ¿te das cuenta? David pasó de danzar a ponerse, dice, triste, entristecido. Lo que ocurrió a continuación, bueno, todo esto es para dar un estudio solo sobre esto, estoy dando así a grandes rasgos, ¿no? Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad, y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Así que te muestro esto para que veas la doble cara de la moneda. Alegría, alabanza, celebración, cuidado, solemnidad. Todo conforme a lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, no toquéis el arca. Ninguna circunstancia puede cambiar eso. Bueno, es que vi que se tambaleaba y quizás se iba a caer. Entonces hice para sostenerla el gesto de buena voluntad. Yo no digo que no estuviese mal. Pero Dios dijo, no toquéis el arca. A ver, la presencia de Dios está ahí. ¿Tú crees que si los bueyes tropiezan, el arca se cae? Y Dios se cae ahí por el suelo y Dios no puede evitarlo. Era como, el problema ¿cuál era? Era como un reconocimiento, como una torpeza de interpretar que el arca
simplemente es otro objeto más de culto. Realmente si crees que Dios está ahí, entiéndelo y no levantes tu mano para tocarlo, porque Dios ha dicho así, ¿no? Alegría y de pronto solemnidad, aceptación, temor. ¿Cómo voy a traer el arca hasta este lugar si...? Bueno, párrafo siguiente, versículo 16 en adelante. Ahí vuelves a tener lo que antes decíamos. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ahí está. ¿Qué hace el rey bailando y danzando así? Más adelante lo explica, cuando David y Mical se encuentran. Con ironía, Mical le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Cuál fue el argumento de David? Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Repito, no voy a entrar ahora en analizar este texto. Solo quería mostraros que la alabanza también puede incluir expresiones corporales, que era la cuarta cosa que dijimos. Con alegría y júbilo implica que tus expresiones corporales sean de alegría y de júbilo, no solo estar ahí. Eso también implica, como leímos, dar palmas, levantar la voz, puede ser el baile, pero repito, no hay que establecer patrones y que siempre tiene que ser de una forma. Ya hemos mencionado el punto 5, haciéndolo bien. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, si es para Dios. Si llegas hasta aquí, pues hasta aquí. No finjas, no intentes hacer algo que tú no eres, pero sí hacerlo lo mejor que siempre podamos. Y por último, aunque ya lo hemos visto aquí mismo en este pasaje de segundo libro de Samuel, dice que David y toda la casa de Israel iban con toda clase de instrumentos. También el otro día leímos el Salmo 150 para ver que allí se mencionan todo tipo de instrumentos. Aquí también, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Normalmente cuando aquí en el Antiguo Testamento y en los Salmos lees arpas, la traducción es cítara, o sea, la palabra hebrea es cítara, que se refiere a los instrumentos de cuerda, porque de cítara deriva la palabra guitarra, de ahí viene de esa palabra cítara. Entonces, pues todo tipo de instrumentos, de cuerda, de percusión, de viento, de todo tipo. El pueblo de Israel utilizaba esas formas y en los salmos se nos exhorta a alabarle así, como lo leíamos el otro día en ese Salmo 150. Ahí retomamos y avanzamos un poquito más en todo lo que la Biblia nos dice acerca de la alabanza. Creo que si somos verdaderos adoradores a Dios, de aquellos que Jesús decía que el Padre busca, pues nos interesa mucho este tema. Yo quiero ser el mejor adorador, el que mejor exprese la alabanza delante de Dios. ¿No os parece? Pues mira, el Salmo 29.2 lo que nos enseña ahora. Vámonos allí. Salmo 29.2. Belén preguntaba: ¿el fallo fue llevarlo en carro con bueyes en vez de llevarlo a pie sujetándolo con las barras habituales? Pues eso también se debería tener en cuenta, porque Dios dio instrucciones de cómo se tenía que transportar el arca, y la forma en la que Dios dijo era esa. Los sacerdotes tenían que pasar unas barras por unos aros que había en ambos lados del arca, y entonces cargarlas sobre sus hombros. Y bueno, en un caso así también, igual que el buey tropezó, pues también un sacerdote podía tropezar, ¿no? Pero todo tiene que ver, claro que sí. Siempre las cosas se tienen que hacer tal como Dios dijo que se hagan. Y cuando te descuidas, quizás no son cosas muy trascendentes, porque no hablamos de una doctrina, de algo, pero evidentemente siempre Dios da instrucciones y tenemos que ser fieles a lo que Dios instituye. Pero el problema principal es ese: si Dios ha dicho no la toques, no la toques. O sea, el tocarla
es no solo desobedecer a lo que Dios ha dicho, sino además lo que os estaba tratando de explicar, el gesto de decir, ay, que se cae Dios, lo voy a coger, como que Él no es capaz de sostenerse a sí mismo, ¿no? O algo parecido. La reverencia ante su presencia tiene que calar tan dentro de ti, que si tú tienes muy dentro tuyo de que ahí está Dios, seguramente ya no tendrás el impulso de decir, ay, que se cae, voy a cogerla, ¿no? Porque solo el temor de estar ahí ante su presencia va a impedirte reaccionar ante ese hecho. Estamos para leer el Salmo 29.2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Bien. Como en otros muchos textos de los Salmos y de otros lugares, aquí se nos hace un llamado a la adoración, porque habla de darle a Jehová la gloria, lo que Él merece, la gloria debida a su nombre. Reconocer el carácter y la naturaleza de Dios es alabarle, es adorarle. Y aunque lo leemos así no nos sorprende, dad a Jehová, pero el hecho de tener que darnos el mandamiento, de exhortarnos a darle a Él, de alguna forma se nos está mostrando que si se nos tiene que exhortar a que le demos a Él la alabanza, es porque en el fondo no siempre tenemos la disposición. Podríamos decir que en el fondo somos reacios a darle a Él lo que por derecho le corresponde. Y entonces la Biblia en muchos lugares se nos tiene que exhortar a decir, darle a Jehová, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Cuando esto debía salir ya espontáneamente de nosotros mismos sin que nos lo tuviesen que decir. El otro día y hoy estamos haciendo un estudio sobre la alabanza y estamos diciendo, mira, tendríamos que alabar, la Biblia dice que tenemos que alabar de esta manera. Y tenemos que hacerlo, debemos alabar a Dios, porque entonces el hecho de que tenemos que exhortar a la iglesia a decir, oye, vamos a esforzarnos a alabar a Dios más y de la manera correcta, es porque en nuestra naturaleza carnal somos débiles, en nuestra naturaleza de la carne flaqueamos, nos descuidamos y perdemos de vista aquellas cosas que deberían ser naturales y formar parte de la misma esencia de lo que somos, que es darle a Él toda la alabanza y la adoración. Claro, en todo lo espiritual nos tenemos que esforzar, no solo en la alabanza, en la oración, en el estudio de la palabra. Normalmente siempre resaltamos estudiar la palabra y orar. Son las dos partes fundamentales de lo que significa la vida del verdadero creyente. Pero si tuviésemos que añadir otro factor más, en tercer lugar tendríamos que situar la alabanza y adoración. Aunque dentro del concepto oración ya comprenderíamos alabar y adorar, porque dentro de la oración también se comprende esa parte más íntima y especial que es la adoración. Si hiciéramos un estudio profundo de lo que es orar, dentro de orar haríamos ese matiz de que en la oración hay confesión, intercesión, acción de gracias, adoración o alabanza. Entonces ya estaríamos incluyendo eso. Pero si queremos matizar un poco, así para clarificar y ampliar nuestra visión, y al hacerlo eso nos facilita el esforzarnos en la práctica, pues diríamos que alimentarnos de la palabra de Dios, orar y alabar, adorar a Dios es lo esencial. Esa es la primer seña de identidad de un verdadero hijo de Dios. No podemos ofrecerle a Dios nada en particular que Él no tenga. ¿Qué puedo darle yo a Dios que Él necesite de mí? Nada. Pero debemos reconocer su gloria y su poder y todos sus atributos. Yo no puedo darle nada a Dios que a Él le falte, pero como hijo de Dios es mi obligación, mi responsabilidad, a la vez que mi derecho, mi privilegio, el
reconocerle a Él en todo lo que Él es, su gloria, su poder, su honra, su santidad, todos sus atributos. Como hijo de Dios es imposible que yo me quede callado. Cada uno de nosotros debéis apropiaros de estas palabras que digo ahora. Me inclino en humilde reconocimiento de la grandeza, hermosura y santidad en extremo sublime de Dios. O sea, todo lo que Dios es, grandeza, poder, hermosura, santidad. Aquí en el Salmo lo dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Bueno, pues yo debo postrarme, inclinarme para ofrecerle a Él toda esa adoración. La alabanza consiste principalmente en dos cosas. Una, atribuir la gloria a Él, reconociendo que Él está por encima de todo. Su valor es supremo. Su persona es única. Nadie se puede comparar a Él. Entonces la alabanza consistente en este aspecto, y también en la forma que llamamos adoración. La adoración es arrodillarse ante Dios, postrarse ante Dios, humillarse ante Dios. El otro día explicábamos que alabar habla más de contarle al mundo, a los demás, lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. La alabanza es más una fiesta, es hacerlo en grupo, como iglesia, como cuerpo, aunque también se puede hacer en privado, pero la adoración es la que más apunta en lo personal. Decíamos que adoración tiene que ver con toda tu vida, no solamente con un momento de alabanza, aunque dentro de la alabanza entramos en un instante de adoración y tú lo haces personal, con una oración, apropiándote de esta canción y diciéndole al Señor: Señor. Pero la alabanza es más alegre, más de todos. La adoración es como algo más personal, tiene que ver más con tu actitud, tu vida de integridad y de santidad delante de Dios. La palabra hebrea que se ha traducido aquí en este Salmo 29:2, adorat, a Jehová, esa palabra adorat, es la palabra sadja. Sadja significa arrodillarse, encorvarse, humillarse, inclinarse, postrarse. O sea que está diciendo aquí: póstrate delante de Dios, inclínate, arrodíllate, humíllate delante de Dios. Eso es adoración. Y alguno dirá: ¿y por qué tenemos que hacer eso? Porque mira, esto se explica fácilmente. Consiste en subordinar nuestra voluntad y nuestra mente ante Él. O sea, venir ante Dios y decir: Señor, aquí estoy, y lo haces de rodillas. Solo te puedes arrodillar e inclinar delante de Dios. Delante de los hombres no. Hay gente que viene y ante el rey de un país vienen y se inclinan y se postran. Hay muchos que vienen y se inclinan y se postran ante el Papa. Los cardenales se postran. Tú puedes buscar fotografías por internet. Vienen ahí, se ponen totalmente tirados al suelo, arrodillados. Vienen y le besan la mano al Santo Padre. A los reyes les besan las manos. Y no, eso no es así. El postrarse, el humillarse delante de alguien solo puede ser ante Dios. ¿Por qué? Porque el resto de los hombres todos somos iguales. Los hombres hacen diferencias en base al poder económico que uno tenga, su poder en autoridad, pero en la adoración, el reconocimiento, el humillarte ante alguien solamente puede ser ante Dios, porque Él es el único que es digno de recibir toda la adoración y nadie más. Cuando tú vienes con esa actitud ante Dios, estás sometiéndote, estás diciendo: mira, someto toda mi voluntad, todo pensamiento, todas mis decisiones, toda mi vida, Señor, la someto ante ti. Tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. Eso es adoración. Y recuerda, la palabra hebrea es sakha. Ahora después vamos a ver en el Nuevo Testamento la palabra griega, en la que en el texto del Nuevo Testamento se traduce como adoración. Quizás alguno lo sepa, pero ahora vamos a ir. Déjame
ir por partes, porque antes de irnos del Salmo 29, quiero resaltar un poquito más esa expresión que tenemos que adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y te voy a mostrar algunos textos de aquí del Antiguo Testamento donde aparece la misma expresión, la hermosura de su santidad. Vas a ver, ahora vamos a leer, creo que en total son 5 textos en el Antiguo Testamento que aparece esta expresión, la hermosura de su santidad, y siempre vas a notar que está ligado a la adoración y a la alabanza. Cuando se habla de la hermosura de la santidad de Jehová, de Dios, siempre hay alabanza y adoración de por medio. Un texto es este, aparte de este hay 4 más. Os lo voy a mostrar. Uno se encuentra en primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas 16, leeremos el versículo 29. Y aunque está en el libro de Crónicas, es un canto de David, así que podemos decir es un salmo. Dice ahí, versículo 29, «Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová», ahí lo tienes, en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad, o sea, dicho de otra forma, su santidad es hermosa. Y esto es con palabras mayúsculas. O sea, nosotros, entre unos y otros, tú estás enamorado de tu esposa, la esposa del esposo, normalmente queda más mejor que el esposo le dice eres hermosa, ¿no? También la esposa le puede decir a él eres hermoso, ¿no? Claro, por supuesto. Pero cuando le decimos a Dios que Él es hermoso, eso es con palabras mayúsculas, porque Él es hermoso, su santidad es hermosa, en la hermosura de su santidad. No hay nada más sublime que eso, no hay nada más grande que eso. Es lo más alto a lo que tú te podrías referir como algo que realmente es bello, hermoso. Y siempre nota que va acompañado de alabanza. Aquí dice, «Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos», ahí está la palabra, otra vez humillarte delante de Dios, postraos, delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y los otros tres textos que se mencionan la misma expresión están en los salmos, los 3. Uno es el Salmo 27, aparte de, recuerda, el que ya hemos leído, el 29.2. Uno está en el Salmo 27, versículo 4. «Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». Ahí está. Aquí dice la hermosura de Jehová. Jehová es santo, entonces la expresión es la misma. Jehová es santo, 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 para inquirir en su templo. Aquí el salmista dice que lo que yo le pido a Dios es esto, estar en su casa yo siempre, todos los días de mi vida, estar en su presencia todos los días de mi existencia. ¿Sería ese también tu deseo? ¿Lo deseas, querido hermano? Salmo 96, versículo 9. «Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra». Ahí tienes otro texto. «Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad». Y en el Salmo 110 está el otro, versículo 3. «Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad». Y resalto la expresión voluntariamente. El pueblo se te ofrecerá voluntariamente. No se puede hacer por compromiso, por obligación mucho menos. Si tú vienes ante Dios a ofrecerte a Él como una ofrenda, como un sacrificio de alabanza, que el otro día leíamos también, lo haces porque tú quieres, no porque lo hagan los demás, no porque ahora no me queda más remedio, voy a hacerlo. No, voluntariamente, y lo haces en la hermosura de la santidad, contemplando la grandeza de Dios y reconociéndole quién es y lo que Él es. Vámonos al Nuevo Testamento, hablando de adoración.
¿Qué texto queréis que leamos? Si hablamos de verdadera adoración, a ver, ¿cuál os gustaría que repasemos? Venga, vamos a afinar un poco más de los evangelios. Seguro, ya me imagino yo algún hermano por ahí escribiendo. Juan Bermudo ya debe estar escribiendo. Miguel Torres igual también ya está ahí escribiendo. Bueno, siempre me llega en los comentarios unos segundos, medio minuto, a veces un poco más, después de que hago la pregunta y el tiempo de que os da de escribirla, ¿no? Pero quizás alguien ha dicho Juan capítulo 4. Pues vámonos a Juan capítulo 4. Si ese es el que queréis. Yo me lo estoy imaginando, ¿eh? A ver si acierto. Juan 4 vamos a leer del versículo 20 al 26. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Muy bien. Este pasaje es de Juan capítulo 4, nos cuenta el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Ahí Juan Bermudo dice el Evangelio de Juan, la samaritana. Y Miguel Torres también dijo, estamos concentrados en la enseñanza, también tomando nota para no olvidar. Qué bueno, eso es lo recomendable, me alegro. Aquí aparece una expresión muy especial, en espíritu y en verdad, al hablar de adorar, adoración. Lo primero que resalta, que hemos leído, es que Jesús dice que Dios busca, dice, porque también el Padre, tales adoradores, versículo 23, tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios los busca a los verdaderos adoradores, que lo hacen en espíritu y en verdad. Qué bueno que Dios nos encuentre. Evidentemente es una expresión humana, ¿no? Que Él está buscando, ¿no? No te imagines a Dios por ahí a ver si encuentro algún adorador verdadero, para que nosotros entendamos. Pero seguimos hablando en ese sentido y decimos, qué bueno sería que Dios nos encuentre a nosotros. Que Dios te vea a ti y diga, aquí hay un verdadero adorador. ¿No te gustaría? Un verdadero adorador porque me adora en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Así, de una forma sencilla, ¿qué quiere decir en espíritu y en verdad? Mira, decir en espíritu tiene que ver que sea algo de todo corazón, llenos del amor de Dios, mediante la presencia interior en nuestra vida del Espíritu Santo. Cuando tú creíste, recibiste al Espíritu Santo. No lo ignores, eres templo del Espíritu Santo, el cual mora dentro de ti. No lo estés menospreciando, no lo estés ignorando. Tenlo presente. El hecho de decir que el Espíritu Santo viva en nuestra vida es algo tremendo, es algo grandísimo. Nos hace únicos. Bueno, pues si tú adoras en ese nivel, en el Espíritu, si hay armonía, si hay comunión del Espíritu Santo con tu espíritu, si hay llenura del Espíritu Santo, entonces de ahí va a salir verdadera adoración, te lo aseguro. Así que esto tiene que ver, como decíamos el otro día y hoy también hemos referido, esto tiene que ver con una cualidad de vida. La adoración tiene que ver con cómo vives cada día, cómo dedicas tu tiempo, a qué lo dedicas, cómo es tu relación con Dios, cuánto te estás llenando de su palabra.
cómo es tu vida en armonía con los hermanos, la comunión y el trabajo dentro de la propia iglesia. Con todo eso tiene que ver la adoración. Y ese es uno de los adoradores que busca el Padre, alguien que lo hace de esa manera en espíritu. Significa todo eso. Y cuando dice en verdad, ¿qué significa en verdad? Bueno, pues tiene que ver con una mente guiada, santificada y alimentada mediante la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús cuando orando al Padre le dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Si el Señor busca a los adoradores que adoren en verdad, la pregunta es: ¿qué es la verdad? Y el propio Jesús nos responde diciendo que la verdad es su palabra. Entonces, para adorar en verdad, tengo que adorar en la palabra de Dios, lleno de su palabra. Repito, con una mente guiada, santificada y alimentada mediante la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, cubre todos los factores esenciales en nuestra vida. Si tú te llenas de la palabra de Dios, no vas a necesitar nada más. Vas a tenerlo todo lo que necesitabas. Aquí la palabra adorar, antes os dije que íbamos a ver en griego cuál es la palabra. ¿Alguien se la sabe? En más de un estudio lo hemos referido. Seguro que al decirlo o ya os suena o así la vais a ir aprendiendo. La palabra griega es proskuneo. Proskuneo, de ahí se traduce adorar. Y proskuneo, la explicación en el diccionario es muy significativa, porque en la explicación del diccionario dice que proskuneo es algo así como besar la mano, como el perro lame la mano del amo. Así lo explica el diccionario Strong. Dice que proskuneo significa eso, besar, como el perro lame la mano del amo. Los animales siempre nos enseñan cosas. Ahora creo que ya ha salido. El otro día vi que nuestro querido hermano Antonio Cruz publicaba un libro que ya ha estado varios años trabajando. En él hace varios años que ya nos lo contó. Estoy preparando este libro y le decíamos: ¿y cuándo va a salir, Antonio? Tenemos ganas que salga la enciclopedia de animales y plantas de la Biblia. Ya está por ahí la publicidad por internet. Y de los animales aprendemos un montón de cosas. Hay cosas muy interesantes. Y la relación que se establece entre algunos animales, mascotas y sus amos es muy interesante. El perro, hay un dicho que dice que es el mejor amigo del hombre, el perro. La relación entre hombres y perros siempre ha sido una relación muy peculiar, muy especial. Y una de las cosas que el perro hace siempre es reconocer a su amo. Y cuando el amo le extiende la mano, ¿qué hace el perro? Viene y se la lame. Y si el amo le dice algo, ¿qué hacen a veces los perros? O cuando el amo lo va a acariciar, se tumba y pone su barriga hacia arriba. Cuando un animal te presenta la barriga, es como un acto de confianza total. Porque la barriga de un animal, un perro, un gato, es un punto débil, vulnerable para él. Si es atacado por un depredador, por otro animal, por otro perro, va a hacer lo contrario, va a proteger aquellas partes de su cuerpo que son vulnerables a sufrir heridas graves, donde hay órganos importantes. Uno de ellos es la barriga. Se protege en esa parte. Pero cuando el perro muestra su barriga y mueve su cola así como con nerviosismo y lame tu mano, es el reconocimiento de que tú eres el amo. Bueno, es interesante que la palabra proskuneo nos hace pensar en eso. O sea, adorar es postrarse en homenaje, es postrarse haciendo reverencia. Todo eso significa proskuneo. Es venir ante Dios y decir: Señor, yo no soy nada, no tengo el derecho de estar aquí. Y coger la mano del Señor y besarla. Y postrarse a sus pies y besarlos, como aquella mujer que los lavó con sus lágrimas y con el perfume y los secó con sus cabellos. Un verdadero gesto de adoración. Eso es adorar. Eso es rendirle a Dios lo más íntimo y profundo de nuestro corazón.
¿Qué diferencia hay entonces entre alabar y adorar? Bueno, pues alabar, diríamos así como resumiendo, que es la demostración pública, aunque puedes alabar en privado, pero es más una demostración pública de las grandes maravillas que Dios ha hecho por mí y lo que Él es. Es más como una fiesta, una celebración, es un momento de alegría, de júbilo. La alabanza es más propia de hacerla en el grupo, es compartirla con los hermanos. Por eso Pablo dice que unánimes a una sola voz glorifiquemos a Dios. La alabanza es esa idea, es algo que yo digo, que canto, que muestro con mi cuerpo para mostrarle a los hombres quién es Dios y lo que Dios ha hecho por mí. Y adorar tiene que ver más contigo mismo, contigo y con Dios, algo más íntimo. La adoración es algo más donde tú te enfocas a honrar a Dios en la totalidad de lo que es tu vida. Es algo así como dejar que el yo muera, el ego muera, la carne muera y Cristo gobierne realmente nuestra vida. Adorar es postrarse delante de Dios. Y también es decirle, Señor, te amo. Todo mi amor es para ti. No hay otro Dios en mi vida sino tú. No tengo más señores que tú. Tú eres el único Señor en mi vida. Esa sería la diferencia, así resumiendo un poquito de lo que hemos hablado. Y déjame que te haga una exhortación, hermano, de parte del Señor, claro. No es mi idea particular, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Por todo esto que hemos dicho en dos estudios, el pasado y este, queridos hermanos, os quiero llamar la atención a que renueves tu pacto con el Señor. A lo largo de la historia bíblica del Antiguo Testamento, Dios hizo pacto con los hombres. Y en varias ocasiones Dios renovó ese pacto. Con Abraham lo hizo varias veces. Con Isaac también, con Jacob también varias veces. Sería un buen momento, después de estos dos estudios, donde hemos hablado de cómo tiene que ser nuestra actitud de alabanza a Dios, o sea, relación íntima con el Señor, estaría bien que renovásemos nuestro pacto. Tú conoces bien al Señor, pero no le conocemos del todo, conocemos una pequeña parte, así que tenemos que seguir descubriendo la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que seguir cada día viendo alguna faceta nueva de su grandeza, y eso también tiene que ver con reconocerle. Todos nosotros hemos buscado durante toda nuestra vida alcanzar ese nivel completo delante de Dios, experimentar ese río de agua viva que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Tienes que empezar por lo esencial, lo que estamos estudiando los domingos. Tienes que empezar reconociéndole a Dios como el único creador y Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, pero sobre todo reconócelo como tu creador personal. Y después reconócelo, lo dijimos en el estudio pasado, como tu redentor, tu salvador personal. Dios te creó al principio, pero te hizo una nueva creación cuando Él te redimió con la sangre de Jesucristo. Entonces, mira, cuando tú fijes tus ojos en Jesús, cuando tú veas la hermosura de su santidad, cuando tú le reconozcas en su grandeza, en todo lo que Él es y todo lo que Él hace y hace por ti, entonces te aseguro que no te vas a volver a hundir más en la desesperación de tus problemas, de las circunstancias de la vida. Hoy una hermana que está atravesando una difícil situación me estaba contando su situación y me estaba emocionando escucharla, pero también me estaba transmitiendo bendición y me estaba transmitiendo gozo a la vez que sientes la empatía y te identificas plenamente con la persona que sufre. Pero cuando alguien que sufre te dice, pero Dios está por encima de todo, Dios es grande, Dios es bueno, Él es hermoso,
entonces estás viendo el fruto de la vida de un verdadero creyente. Alguien que en medio de la tribulación no se hunde en la desesperación. Como el otro día estábamos leyendo que Pablo decía, sí, estamos ahí atribulados, pero no desesperados. Estamos ahí realmente sufriendo, pero no estamos abatidos. Bueno, ese es el verdadero creyente. Y la entereza se encuentra en la fe en Dios, pero se alimenta esa fe y se disfruta por medio de la alabanza. Mira, escúchame bien, cuando tú alabes a Dios, cuando encuentres el camino de glorificar su nombre, y si lo hacemos unánime se disfruta mucho más todavía, te puedo asegurar que Él sanará tus heridas, y tú entonces lo podrás alabar por siempre, para siempre. La visión de la eternidad es un tiempo en el que de continuo estaremos alabando y adorando a Dios. Si tú has conocido a Dios, y doy por sentado que la gran mayoría que estáis escuchando este estudio le habéis conocido, es posible que alguien lo escuche y no es casualidad que estés aquí escuchando esto, sino que Dios te guió a que le descubras y le conozcas. Pero si tú ya le conociste, mira, puede ser que te encuentres en ese punto de sentirte muy cerca de su corazón, o puede ser que te sientas como lejos, como alejado de aquel que lo dio todo por ti. Había una canción por ahí que nos enseñó un hermano que estaba estudiando ahí en el seminario en Castelldefels. La canción decía, imposible seguir de lejos al Señor. Y se fundamentaba en un pasaje del Evangelio, cuando un joven dice que le seguía de lejos. Ese joven lo conocemos como Juan Marcos. Puede ser que en tu vida, después de conocer al Señor, te sientas algo distante de Él. Es muy posible. Las circunstancias de la vida, la rutina, el amor se enfría, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, no te olvides de eso. Bueno, es posible que tu situación no sea la más óptima, y eso es bastante natural, aunque no debería ser, y por lo tanto no tenemos que permitir que eso se prolongue. Sea cual sea tu situación, renueva el pacto con Dios. Medita dónde te encuentras. Reflexiona dónde estás. Si ves algo que está mal en ti, si hay alguna ofensa, confiésala delante de Él. Eso también es adoración. Y cuando tú te humilles delante de Dios, cuando tú le reconozcas como tu Creador y tu Redentor, entonces la alabanza y sobre todo la adoración va a fluir desde el interior de ti mismo de una forma más profunda y más poderosa, a la vez que sencilla. No necesitas hacer cosas así vistosas y sobrenaturales, sino ser tú mismo delante de Dios y decirle al Señor lo que sientes. Abre tu corazón. Dile al Señor lo que hay dentro de ti. Recuerda que tenemos una deuda con Jesús porque Él pagó nuestra deuda que era impagable. Por nosotros mismos no la podíamos pagar, pero Él la pagó por nosotros. Así que póstrate delante del Señor y adórale. Y este domingo, pasado mañana, juntos en la iglesia le alabaremos. ¿Qué te parece? Una buena intención, ¿no? Buen propósito. Renueva tu pacto con el Señor. Mis queridos hermanos, se nos hizo la hora, así que nos tenemos que despedir. Un abrazo muy fuerte, fortísimo. Me siento afortunado de poder ser un adorador juntamente con vosotros, que juntos alabemos a Dios. Si Dios quiere, mañana ya es sábado, así que a las 9 de la noche nos volveremos a reunir en la gracia de Dios, si Él quiere, y seguiremos estudiando su palabra, seguiremos meditando, escuchando su voz. Un abrazo fortísimo a cada uno, que el Señor os bendiga muy abundantemente. Hasta mañana.